Hola amigos, bienvenidos al canal de Psiquiatría en ICA. El día de hoy les quiero hablar acerca de tratamientos alternativos en psiquiatría. Bueno, voy a referirme principalmente a la terapia electroconvulsivante. Quisiera señalar que no es la única, pero la terapia electroconvulsivante surgió en el pasado como una forma de tratamiento cuando muchos pacientes de psiquiatría, dado de que lamentablemente los medicamentos que habían antes no eran como los que había ahora, ¿no? Los de ahora son muchos mejores, tienen mejor acción antipsicótica, no se recuperaban, seguían con crisis y definitivamente tenía que curársele con algo. Como todos los descubrimientos, la terapia electroconvulsivante o terapia de electroshock en realidad surge de una manera casual su descubrimiento, pero muchos provocaban convulsiones o un coma, entre comillas, con tratamientos con insulina. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Es que al parecer el provocar una convulsión, el estimular las neuronas de esta forma, o también ponerle corriente, como se hace en una terapia electroconvulsivante, estimula las neuronas y provoca una especie de reseteo neuronal. Un reseteo neuronal que en realidad es debido más que todo a un cambio de la actividad neuroquímica de nuestro cerebro. ¿Qué significa? Que cambia nuestros neurotransmisores, toda la actividad bioeléctrica de nuestras neuronas. Y los pacientes definitivamente reciben mejoría y continúan mejor sus otros tratamientos que tenían ya de la especialidad. Entonces, ¿en quiénes se puede recomendar la terapia electroconvulsivante? Por ejemplo, en pacientes neurológicos que sufrían de convulsiones, como la epilepsia, que también tenían problemas de trastornos afectivos, los pacientes bipolares, que tenían depresiones mayores, pero con muchos intentos de suicidio, y que también incluso no querían comer, tenían problemas de anorexia. También en pacientes, se dice, también bipolares, pero que estaban muy maníacos, o sea, muy hiperactivos, muy acelerados. Pacientes con esquizofrenias refractarias al tratamiento. La esquizofrenia es una enfermedad psicótica en la cual el paciente tiene delirios y alucinaciones, pero muchas veces los pacientes no mejoran con el tratamiento que se les da. La esquizofrenia refractaria se produce cuando nosotros ya intentamos con 3 antipsicóticos diferentes y el paciente muestra una resistencia a los tratamientos con antipsicóticos, o sea, por vía oral. Entonces, ¿qué hacemos por él? ¿Qué le damos? La familia también reclama un resultado. El paciente está con riesgo suicida, riesgo homicida. ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, el tratamiento, la terapia electroconvulsivante o tratamiento con electroshock nos da también una luz de esperanza y prácticamente es el método de solución, es el as bajo la manga que sacamos, es la última línea en el tratamiento de psiquiatría para pacientes con esquizofrenia que han hecho una resistencia. Igual, también tenemos, por ejemplo, pacientes que sufren de depresiones recurrentes crónicas o depresiones llamadas monopolares, en el cual nosotros solamente vemos el lado depresivo de la enfermedad y no se recuperan. Le hemos dado los mejores antidepresivos, también han pasado por más de 3 antidepresivos en los últimos 6 meses a un año, pero los pacientes siguen con riesgo suicida, no quieren saber nada de la vida, no quieren ir a trabajar, etc. Entonces, ¿qué hacemos? También la terapia electroconvulsivante se ofrece como una luz de esperanza para ellos y en muchos casos ha sido verdaderamente efectiva. También es de elección cuando tenemos, por ejemplo, mujeres gestantes en el primer trimestre de su embarazo que sufren de las famosas depresiones de las gestantes o hacen un problema de psicosis. Entonces ellas, como están en el primer trimestre de gestación,
A estas gestantes no se les puede dar tratamiento por vía oral porque sabemos, por ejemplo, que el carbonato de litio u otros medicamentos de la especialidad podrían afectar ese periodo de formación embrionaria. Entonces podría afectar terriblemente al bebé. Entonces, la decisión de optar por una terapia electroconvulsivante involucra al familiar y un consentimiento informado, porque se hace bajo riesgo-beneficio, pero muchas veces es mucho más el beneficio que el riesgo, ¿no? Bueno, antes de tomar la decisión, obviamente se ha hecho una evaluación completa del paciente y se hace un examen físico, porque hay pacientes que no pueden entrar a la terapia electroconvulsivante y son pacientes, por ejemplo, que tienen marcapasos, que tienen enfermedades cardiovasculares, que son muy hipertensos, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores tampoco podrían entrar al tratamiento porque se dice que la terapia electroconvulsivante le podría afectar mucho la memoria a ellos, ¿no? Otros que tampoco podrían entrar son, por ejemplo, los niños. No pueden entrar a este tipo de tratamientos. Cuando se programa la terapia electroconvulsivante es cuando nosotros hemos hecho todo un estudio en el paciente. Examen físico, evaluación psiquiátrica, examen de sangre, examen bioquímico, glucosa, creatinina, etc. También un estudio cardiológico, electrocardiograma. Y quería yo hacer un comentario de la terapia electroconvulsivante porque esta terapia alternativa en psiquiatría fue muy satanizada durante la década de los 40, 50 y 60, porque en realidad antiguamente la cantidad, digamos, de energía eléctrica era muy fuerte para este tipo de pacientes y habían, por ejemplo, los problemas eran las fracturas patológicas, los traumatismos encefalocranianos, y otras, por ejemplo, las secuelas que hay con la memoria. Hoy en día, la terapia electroconvulsivante está más dosificada, ¿no? Hay una determinada cantidad de miliamperios que se utiliza para estimular a las neuronas y todo es como si fuera una operación. Misma sala de operaciones con un médico anestesiólogo que se sienta y que trata de asistir al paciente. Entonces tiene más garantía. Esa es la palabra, ¿no? Tiene más garantía. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que muchas veces el tratamiento no se da en la misma semana pasando la terapia electroconvulsivante, sino esto ya se va viendo en las semanas que vienen a continuación. Quería referirme a que una sola terapia electroconvulsivante es bien difícil que pueda revertir los problemas anteriormente dichos. Muchas veces se programan 2 sesiones por semana o 3 por semana en un rango de 6 a 12 para que pueda ser mucho más efectiva. Obviamente, después de este tratamiento, el paciente debe de volver a su tratamiento por vía oral, o sea, a tomar su medicación. Los efectos secundarios de esta terapia electroconvulsivante, como ya mencioné algunos de ellos, puede ser precisamente las fracturas patológicas, porque en el momento de estimular con corriente nuestro cerebro, obviamente nosotros vamos a tener convulsiones, pero en la convulsión nosotros vamos a hacer como una crisis tónica, nos vamos a contraer toda nuestra musculatura, nos vamos a poner rígidos y obviamente ahí necesitamos a un médico anestesiólogo para que nos pueda relajar y que eso no ocurra y no podamos tener los problemas de las fracturas, los traumatismos encefalocranianos, los problemas en la memoria. Se dice que la más afectada es la memoria retrógrada, o sea que nosotros no nos vamos a acordar mucho de lo que hicimos antes de la terapia electroconvulsivante. Es más difícil que ocurra
una amnesia anterógrada. Lo más frecuente es la retrógrada. O sea, no nos acordamos lo que hemos realizado días, semanas o meses antes de la terapia electroconvulsivante. Eso es lo que nosotros olvidamos. Otro problema viene a ser el problema de la confusión. Las personas tienen esa sensación de sentirse como desubicados. O sea, no se acuerdan por qué están en este lugar o no reconocen bien el lugar donde se encuentran. Ya, este problema de la confusión también dura un cierto tiempo. Se dice que puede durar semanas después de la terapia electroconvulsivante. Ahora, por eso es que a los adultos mayores no se les puede practicar este tipo de procedimiento, porque en ellos podría agudizarse o caer peor este problema de la memoria y podrían ellos afectarse más, ¿no? Lo otro es que definitivamente la terapia electroconvulsivante, como va a producir una convulsión, en ese momento aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y lo ideal es que nuestro paciente no tenga problemas cardiológicos. Bueno, el otro tipo de terapia o procedimiento como terapia alternativa en psiquiatría vendría a ser utilizar la terapia electromagnética transcraneal. A diferencia del anterior, es un método no invasivo. O sea, la terapia electroconvulsivante como que es un poquito más cruenta, más invasiva. En cambio, la terapia de estimulación transcraneal es más sencilla, como que deja menos efectos secundarios, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en producir una corriente magnética que va a estimular nuestras neuronas y que definitivamente con esta estimulación neuronal nosotros vamos a tener un beneficio para los que sufren de depresiones recurrentes crónicas, o también incluso lo están utilizando mucho para los TOC, o sea, para los trastornos obsesivo-compulsivos. Personas que vienen al consultorio, que se les está dando 3, 4 medicamentos y siguen con el ritual de las obsesiones, lavado de manos, verificación, etc. Y para ellos la vida es definitivamente, no es de un bienestar, o sea, es un sufrimiento lo que ellos tienen de sentirse así y vivir con esos temores. Entonces, vemos acá también una luz de esperanza con esta terapia de estimulación transcraneal, en el cual se coloca precisamente un equipo a nivel del cuero cabelludo y se hace estimulación magnética. Bueno, consideraría que es de menor riesgo que el anterior y cada sesión puede durar 40 minutos, pero también tiene un ritmo, como no es en realidad tan invasiva y no puede producir estos efectos secundarios de las convulsiones, fracturas. Los expertos en este tipo de procedimiento lo pueden utilizar incluso a diario, ¿no? Por un cierto tiempo. El otro tipo de procedimiento o tratamiento alternativo podría ser utilizar cosas naturales, como la hierba Hipericum perfuratum, llamada la hierba de San Juan, muy conocida en Europa por sus propiedades antidepresivas y que mejoran nuestro estado de ánimo y también el sueño. También podríamos recurrir, por ejemplo, a la estimulación del nervio vago. Podríamos también recurrir a otra forma de terapia, viene a ser la acupuntura. La otra forma de terapia también conocida es la fototerapia. La fototerapia no solamente la conocemos en psiquiatría como una terapia alternativa, sino también surge en pediatría como una forma de terapia para los niños que tienen ictericia neonatal. Es que esa luz que se ponía degradaba, por ejemplo, la bilirrubina directa e indirecta, y esta se podía metabolizar y eliminar por la orina. Pero en el caso de psiquiatría es que la fototerapia nos lleva a mejorar el ritmo circadiano por la producción de melatonina, hormona de la relajación.
Estos han sido las terapias o formas de tratamiento que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa y dale like si te gustó y presiona mi campanita para recibir más notificaciones. Ha sido un gusto estar con ustedes, amigos. Saludos.